a ver, de nomenclatura arancelaria en este caso. Vamos hoy a hablar del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, ¿no? Vamos también a conocer sus siglas, que es SA, ¿no? Siempre que en este curso y en muchos otros de lo que es comercio exterior, cuando se hable del S.A, estamos hablando del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Haciendo un recordaris de la semana pasada habíamos hablado de lo que era la nomenclatura arancelaria, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es el objeto de su estudio? ¿Para qué se estudia? ¿Por qué se estudia? ¿Por qué es importante conocerla? ¿A qué se refiere, no? Habíamos hablado que la nomenclatura arancelaria era una lista de nombres de mercancías definimos qué era la mercancía, ¿no? Mercancía que era todo este bien tangible, este bien mueble que se puede tocar, ¿no? Que entra en el circuito comercial. O sea, que se puede hacer negocios con ello, que se puede hacer transacciones de compra-venta. Eso era la mercancía. Y la nomenclatura arancelaria, el fin era darle una posición arancelaria uniforme en todo el mundo que pueda facilitar el comercio exterior, ¿no? Esa era la importancia del estudio, ¿no? La importancia de conocer el código para que cuando yo hago un negocio con un chino, con un estadounidense, con un ruso, con un europeo, y hablemos de tratamiento arancelario, hablemos de un solo idioma. Y el tratamiento arancel, ¿a qué nos hace pensar? Nos lleva a pensar en impuestos, ¿no? Siempre lo que es arancel evoca a impuestos. Habíamos hablado un poquito también de que la nomenclatura también tenía un fin estadístico, ¿no? Un fin estadístico para que los gobiernos sepan qué cantidad de mercancías ingresan a sus territorios, ¿no? Qué cantidad de productos, qué cosa es con lo que deben de tener cuidado, ¿no? Porque puede competir con la red de producción nacional, y obviamente el Estado no se va a poner cabe, ¿no? Ni le va a poner cabe a sus propios productores, ¿no? En el país, ¿no? Por ejemplo, al Perú. En el Perú, ¿qué se protege mucho? El sector textil. Se protege mucho porque acá hay mucho productor textil. Se protege mucho el sector calzado, porque aquí hay mucho productor de calzado. Y así sucesivamente hay otros productos que en su clase de tributación aduanera, porque también van a llevar tributación aduanera más adelante, vamos a tocar, ¿no? En tributación aduanera vamos a ver todas estas medidas proteccionistas que quizás tiene el Estado, cómo protege la red de producción nacional. Y todo lo remonta al arancel, porque la partida arancelaria, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy día, la partida arancelaria es el código dentro de la nomenclatura que le corresponde a cada mercancía, dependiendo de los usos, dependiendo de las funciones, dependiendo de los materiales, dependiendo de las naturalezas, que eso es lo que vamos a explicar hoy día, ¿ya? Yo les había dejado una tarea, algunos he visto que me la han mandado, otros me la han mandado recién, yo la voy a revisar y les mando el feedback con su nota. Ya he visto algunos, sí, he visto que sí han entendido de los pocos que he visto que sí lo han entendido y me parece muy bien. A ver, ahí les dejo mi correo, de todas maneras ahí. Estaba en la diapositiva, pero ahí se los pongo. Se los estoy escribiendo en el chat, ya para que me lo manden. Ya me lo mandan y ya yo todavía no lo voy a revisar, lo voy a revisar al final de la clase. Ya, o sea, tienen oportunidad todavía, ¿ya? Entonces, habíamos hablado de que esto era la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura. Pero la nomenclatura arancelaria, en la que está dentro del Perú, y que es la que ocupa el 98% del comercio internacional, tiene un nombre. Esa nomenclatura se le llama Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. También le podemos llamar Sistema Armonizado, o podemos usar sus siglas S.A, ¿no? Siempre que hablemos de nomenclatura arancelaria, vamos a usar las siglas S.A. ¿Y qué es la nomenclatura? El sistema armonizado de codificación de mercancías, ¿no? Es una nomenclatura, ya definimos que nomenclatura es una lista de nombres, y es la llamada a sustituir internacionalmente a otras nomenclaturas.
Ya porque en el mundo también hablamos que el 98% de países del mundo usan la nomenclatura arancelaria, la del sistema armonizado. El 2% usan otras nomenclaturas, que pueden ser parecidas, pueden tener cosas en común, pero que no es la misma, ¿no? Y el punto con buscar de hacer un solo sistema armonizado es que todos los países hablen el mismo idioma cuando estemos hablando de negocios, cuando estemos hablando de mercancías, ¿no? Entonces, la del sistema armonizado, como ya es usada en el 98% de países, esa es la llamada, porque lo usa la mayoría, a sustituir a las que aún existen, porque hay en algunos países que aún existen diferentes, diferentes sistemas, ¿no? Que son parecidos al sistema armonizado, ¿no? Y consiguiendo de esta forma que se agilite y se facilite el comercio. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, también lo habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Que salía una cosa moderna en Estados Unidos y al Perú llegaba después de 2 años, de 3 años, ¿no? Que pasaba mucho, ¿sabes con qué? Con las series, por ejemplo, ¿no? No sé si, bueno, ustedes quizás son muy chicos para recordar esto, pero, por ejemplo, antes daban estas series, El Príncipe del Rap, 3x3, ¿no? Y estos capítulos que daban acá, ¿no? Los daban como si fuera gran novedad, ¿no? Cuando en Estados Unidos estos capítulos se habían transmitido 5 hasta 6 años antes, ¿no? Entonces, cuando uno tenía un familiar en Estados Unidos y le contaba, oye, he visto tal temporada de tal serie, ¿no? He visto, por ejemplo, la primera temporada de tal serie. Por allá ya iban en la 10ª temporada. Hoy en día esto ya no es así, porque existe Netflix, por ejemplo, ¿no? Sale la serie en Estados Unidos y a la vez sale en el Perú. La podemos disfrutar, porque es un mundo globalizado. Lo mismo con el comercio. Por ejemplo, hablábamos también del caso del PlayStation 5, que salió en un lado y salió en el otro. Comenzaron a vender en uno, comenzaron a vender en el otro. Para que veas que como se vive en un mundo globalizado, el comercio también tiene que ponerse a la par de este mundo globalizado. Y una cosa importante dentro del desarrollo de este comercio internacional es el sistema armonizado, porque sirve para poder eliminar barreras, agilizar y facilitar el comercio internacional. Y ya en el ámbito aduanero, del que estamos hablando, en el ámbito aduanero sirve para también la captación de datos estadísticos, que era lo que te comentaba de la protección que los gobiernos dan a su economía. Las características del sistema armonizado. El sistema armonizado es una nomenclatura, lo hemos mencionado, pero el viernes hablábamos también de los tipos de nomenclatura que existían. Uno de esos tipos que existían era la polivalente, ¿no? La polivalente, que no solo era para temas aduaneros, ni solo para temas tributarios, ni solo para temas estadísticos, sino que recogía de los tres, estas tres cosas y se convertía en una nomenclatura polivalente. La nomenclatura del sistema armonizado, vamos a hablar del sistema armonizado, es polivalente. Polivalente, cumple varias funciones. Uno, el fin arancelario. El fin de saber cuánto voy a pagar de impuestos al ingresar una mercancía a un país. El fin de poder prever mis costos, ¿no? Porque si yo sé que voy a comprar un celular en China, por ejemplo, un celular, y sé que este celular va a pagar impuestos, no lo voy a vender a mi consumidor final en el mismo valor que lo compré en China, porque perdería, porque al ingresarlo al país tendría que pagar impuestos. ¿Qué hacen estos impuestos? ¿Qué hacen estos costes? Aumentan el precio en el que yo se lo voy a vender al consumidor final. Por eso es importante conocer la posición, porque me permite prever costos. Y al gobierno le permite prever su recaudación. Porque la SUNAT, ¿cuál es el ente recaudador del gobierno en el tema tributario? La SUNAT. La SUNAT es un ente recaudador. Es por eso que se preocupa tanto de que la partida sea correcta. Porque al declarar una partida incorrecta, estamos incurriendo y no se está cumpliendo el fin arancelario que tiene el sistema armonizado.
también tiene el fin estadístico, por eso es polivalente. Porque como te vuelvo a repetir, ¿qué hace? Busca conocer cuánto de cada mercancía y de qué países se está ingresando dicha mercancía, con el fin de proteger la red de producción nacional, de ver cuáles son los nuevos mercados, de conocer cuáles son los nuevos consumidores incluso, ¿no? Ver las nuevas tecnologías. Un tema de fletes, ¿no? Porque también dentro de la balanza comercial donde hablamos de las impos, las expos, los pagos, también está incluido los fletes. Y los seguros, para terminar el cálculo de la base imponible de los tributos arancelarios. Recuerden que les comentaba que la base imponible para calcular los impuestos en el Perú es el valor de la mercancía, más el valor del transporte, más el valor del seguro. Eso lo vamos a ver en tributación, pero te lo adelanto. La mercancía, para que una mercancía entre al Perú y pueda pagar impuestos, la base de cálculo de dicho impuesto, porque los impuestos en Perú son ad valorem, son al valor, la base de cálculo de ese valor es el valor FOB, que es el valor del costo de la mercancía, el costo de lo que te ha costado la mercancía, el valor flete, que es el costo de transporte, cuánto te ha costado el transporte, y el valor del seguro. El valor del seguro, asegurado esta carga porque tienes miedo que en el trayecto pueda sufrir un robo, pueda sufrir un daño, pueda chocarse el barco, caerse el contenedor, no lo sabemos, lo aseguras. Pero está en tu libertad asegurarlo o no. Si decides no asegurarlo, no hay problema, no hay problema, ok, no lo aseguras, porque si se pierde es tu problema, pero yo sí te voy a pedir que me calcules un seguro ficticio para yo poder calcular mis tributos que te voy a cobrar para que ingrese. Entonces, a cada partida le he asignado, según el tipo de mercancía, un porcentaje de seguro y lo usa la aduana para calcular. Por eso que también te pongo seguro. Pero este sistema armonizado tiene una característica esencial. Y la llamo esencial porque es lo que le da sentido al sistema armonizado. Y lo convierte en un sistema. ¿Qué lo convierte en un sistema que está estructurado? Tiene una estructura definida. Esto es lo que hace que la nomenclatura del sistema arancelario se convierta la nomenclatura se convierta en un sistema armonizado. La estructura, ¿no? Y la estructura del sistema armonizado lo vamos a ver en varios puntos del día de hoy. Acá lo menciono así, un poco rápido. Contiene secciones. Las secciones, está dividida en secciones. Las secciones, a su vez, están divididas en capítulos. Los capítulos, a su vez, están divididos en partidas. Las partidas en subpartidas. Mira, secciones, capítulos, partidas y subpartidas. Estos cuatro partes estructuran el sistema armonizado. Y lo que te pongo abajo, RGI, el RGI es las reglas generales de interpretación. ¿Por qué? Porque para poder entender las secciones, los capítulos, las partidas y las subpartidas, es importante saber que para poder entenderlas tenemos unas reglas que nos permiten entender y nos permiten clasificar, nos permiten darle el posicionamiento a cada una de las partidas, a cada una de las mercancías. Luego vamos a hablar de los objetivos del sistema armonizado. ¿Ya? Los objetivos de hacer un sistema armonizado, de hacer una estructura, son, uno, facilitar el comercio internacional. Esto hay que tenerlo muy claro. Es importantísimo saber que se usa para romper barreras, para poder hacer negocios libremente. No tengo a mi proveedor en China y con él puedo hacer el negocio a través de la partida. Oye, tengo tal mercancía, tengo una computadora, quiero comprarla. Entonces el chino, como quiere hacer el negocio contigo, entra y te pedirá, ¿cuál es la partida en Perú? Tal, pum, buscará. Y sabrá que a través de la partida, como ya ustedes, los que han hecho el trabajo, lo han podido ver en el portal de la SUNAT, está todo cuanto paga, qué lo restringe,
qué necesita para ingresar. Pero todo se resume a tener correcta la partida arancelaria. Facilita el registro, comparación y análisis de las estadísticas, lo que ya hemos venido hablando de los fines estadísticos. Reducir los gastos debido al uso de correlaciones por diferentes nomenclaturas, ¿no? Porque si viene una mercancía que tiene una diferente nomenclatura, voy a tener, o un diferente sistema, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que contratar a alguien para que me busque la correlación. Y buscar estas correlaciones es difícil, porque como son dos sistemas distintos, demora mucho, incurres en costos para poder corroborar cuál es la correcta, para poder saber que esta le pertenece a esta. Es muy difícil. Lograr un mayor control de detalle, un mayor grado de detalle que la nomenclatura de LOMA, ¿no? La nomenclatura de la Organización Mundial de Aduanas. Y se utiliza en la aplicación del pago de derechos e impuestos a la importación, es lo que hemos venido hablando, ¿no? También es utilizada en la aplicación de tarifas de los medios de transporte, también se usa para cálculos de flete. Es más, muchas líneas navieras te piden las partidas. ¿Por qué? Porque hay mercancías, ¿no? Todas las mercancías están dentro del arancel. En el arancel también existen mercancías peligrosas, existen explosivos, existen insumos químicos, existe mercancía de gran valor, de gran dimensión. Entonces, ¿para qué se usa esta partida arancelaria también? O esta posición en el sistema armonizado para poder hacer cálculo de costos de fletes. Lo que te decía, el control de mercancías prohibidas y restringidas. Incluso porque en el arancel también están detalladas aquellas mercancías que son usadas para el uso de drogas, para el uso de fabricación de drogas. No porque la OMA fomente esto, sino porque, ¿qué es lo que sucede? Son insumos que se utilizan para otras cosas, pero que también se pueden utilizar para la fabricación de drogas. Entonces el Estado dice, ok, alto, estas partidas de acá, antes de ingresar, yo te voy a dar un permiso porque necesito saber para qué la vas a usar. ¿Para qué? Para evitar que se siga produciendo droga. Armas, químicas, especies en peligro de extinción, todo eso. Y tener en cuenta la evolución de la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque el arancel, ¿por qué cambia? Vamos a hablar más adelante de un poco de la historia del arancel, que ha tenido muchos cambios, ha tenido muchas enmiendas, se le llama, ¿no? ¿Y por qué? Y generalmente, ¿por qué ocurren las enmiendas? Porque aparecen las nuevas tecnologías. Habíamos hablado la semana pasada de los LED, ¿no? En el arancel del 2007 no estaban considerados los focos LED. ¿Por qué? Porque aún no existía la tecnología LED, eso fue posterior. Entonces, ¿qué hubo que hacer en el arancel? En la versión del 2012, hubo que, como se hizo tan grande este negocio de los focos LED, hubo que agregar en la nomenclatura, los expertos de la OMA, la OMA es la Organización Mundial de Aduanas, tuvieron que agregar en el arancel, esta partida de los LED, ¿no? Ese es viendo cómo va cambiando, ¿no? Porque las tecnologías van cambiando. Y sobre todo en este tiempo, ¿no? Lo que hace un año era moderno, hoy ya no lo es. Hoy ya no lo es más. ¿Por qué? Porque ha salido algo mejor. Entonces esto que no era tan bueno como lo que salió después, se relega y ya no se importa. Y se importa lo más moderno. Entonces es por eso que el arancel va teniendo cambios, ¿no? Entonces, en los criterios que se han hecho para hacer este sistema armonizado, existe el principio de progresividad, ¿ya? Porque el arancel, como te comenté, está dividido en capítulos. 97 capítulos para ser exacto. Son 97 capítulos. También habíamos hablado la semana pasada que estaban ordenados por un criterio de que se usaba un criterio de que los productos similares estén dentro de un capítulo y así progresivamente. Entonces dice que las mercancías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 83 se clasifican principalmente por su materia. Cuando veamos técnicas de clasificación, vamos a descubrir, usar cuáles son por su materia, cuáles por su uso, cuáles por su función, cuáles por si es parte de una máquina o si tiene, como por ejemplo, cuando una mercancía se encuentra exactamente nombrada en el arancel, por ejemplo, ¿qué se encuentra mencionado exactamente en el arancel? Un ejemplo, un teléfono celular. Tiene partidas, en el arancel dice teléfono celular. A ello se le llama partida expresa.
Se le llama que tiene partida expresa. Cuando no está mencionado expresamente en el arancel, hay que usar las reglas generales de interpretación de la nomenclatura, ya que te las voy a dejar en el aula virtual. Ahí son cerca de 2000 hojas, no te lo voy a pedir que lo imprimas, pero sí que lo tengas al menos en tu celular, donde te explica cada partida tiene su explicación, porque vas a dar cuenta que hay cosas que son papayitas de clasificar. Es por eso que yo te decía que en tu cuarto mires, ese es el fin de lo que te dije, que en tu cuarto mires lo que hay alrededor y lo clasifiques, porque generalmente las cosas domésticas que están en nuestro alrededor tienen partida expresa, son fáciles de clasificar, pero hay cosas que no. Hay cosas que hay que ver el uso, por ejemplo, clasificar químicos, eso es terrible, es dificilísimo, pero gracias a la regla general de interpretación se hace un poco más llevadero, ¿no? Entonces, del 1 al 83 se clasifican por su materia, principalmente por su materia. Hay artículos de plástico, artículos de caucho, artículos de goma, artículos textiles. Hay diferentes tipos de artículos que, de acuerdo a su materia, se clasifican. Pero de la partida 84 en adelante, esto cambia. Del 84 hasta el 97 ya no se clasifican por su materia, se clasifican por su uso o función. ¿Por qué? Porque del 84 en adelante es que se comienza a hablar de las máquinas. Las máquinas, el 84 están las máquinas. Todas las que son las máquinas. Más adelante, en el 85, están los artículos eléctricos. Ahí donde están los televisores, donde están las licuadoras, donde están los electrodomésticos, donde están los celulares. En el 85. Y así sucesivamente. En el 87 están los automóviles. En el 88 están los barcos. Así, hasta el final del arancel, ya se comienza a clasificar por su uso o función, por lo que hacen, ya no tanto por su materia. Cuando veamos las técnicas de clasificación, vamos a entender perfectamente, vamos a entender al 100% casi esto, porque hay cosas que van a darse cuenta que son un poco difíciles de entender. A este criterio que ha usado la OMA para clasificar de esta manera, en los capítulos se le conoce como principio de progresividad. ¿Por qué? Porque va progresivamente. Si te das cuenta, primero están los animales vivos, luego están los animales muertos, y así sucesivamente en el arancel. Voy a traer mi arancel que está por aquí. En el arancel vamos avanzando conforme su clasificación por materia, ¿no? Y del 84 al 97 por su uso o función. Aquí te lo muestro. La sección 1 están los animales vivos y los productos del reino animal. La sección 2 están los productos del reino vegetal. La sección 5 están los productos minerales. Acá cometí un error. La sección 3 están las grasas, aceites o vegetales, producto de su desdoblamiento, grasas alimenticias o elaboradas. La sección 4 están los productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, tabaco y derivados del tabaco elaborados. También está la sección 6, está la industria química, la sección 7, que están los plásticos y manufacturas de caucho, la sección 8, están las pieles, cueros, peletería y manufacturas, ¿no? Por aquí están los, para las chicas lo que les gustan las carteras, ¿no? Aquí están las mochilas, todo eso está dentro de la sección 8. Tenemos en la sección 9 la madera, ¿no? Que es el carbón, sección 10, la pasta de madera, acá en esa sección 10 están todo lo que es el papel, el cartón, el papel WON, todo lo que usamos. ¿No? En la sección 11 están las materias textiles y sus manufacturas. Aquí se encuentra la ropa. En la sección 11 del arancel se encuentra la ropa. Todo lo que es la ropa se encuentra aquí. La sección 12 está el calzado, ¿no? El calzado. La sección 13 están las manufacturas de piedra, yeso, cemento. Y el vidrio también está aquí. La sección 14 están las perlas finas, las piedras preciosas.
La sección 15, los metales comunes y la manufactura de estos metales, ¿no? Aquí podemos encontrar los tornillos, los clavos, los pernos, ¿no? Que en algún momento nos interesa importar. La sección 16 es la que más dolor de cabeza trae. ¿Por qué? Porque están las máquinas y aparatos eléctricos, ¿no? Hay expertos en clasificación en la sección 16. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas o muchas máquinas que como se clasifican por su uso y función, tienen uso y funciones muy rebuscados en el arancel. No lo dice expresamente. Y más adelante vamos a ver, cuando no encuentres una mercancía en el arancel, cuando no encuentres la partida, cómo se hace para clasificar. Porque lo que sí te digo, no hay mercancía existente al momento que no esté dentro del arancel, que no tenga una posición arancelaria. Todas tienen. No lo dirá expresamente, pero todas tienen una posición arancelaria, ¿no? Importante, no olvidar esto. La sección 17 está el material de transporte. Y aquí están los autos, los barcos, los aviones. La sección 18 están los instrumentos y aparatos de óptica. Acá están los proyectores, están los lentes, están también los relojes, los termómetros, ¿no? Por ejemplo, este se ha puesto de moda, esta sección, porque están todas estas partes para lo que se usa para el COVID, ¿no? Para el COVID, por ejemplo, los termómetros se puso muy de moda. La sección 19 están las armas y municiones. La sección 20 es mercancías y productos diversos. Aquí hay mercancías que no se encuentran por su material en otros capítulos, se ponen aquí, ¿no? Un caso, por ejemplo, son las escobas. Las escobas van en esta sección. La sección 21 son los objetos de colección y de arte y antigüedades, ¿no? Se le considera antigüedades a objetos de más de 100 años, que también están dentro del arancel, ¿no? Y lo que te decía, la pregunta que te pueden hacer, ¿todas las mercancías tienen una subpartida nacional? Sí, tienen una subpartida, ¿no? Pasamos a la estructura. Y aquí me detengo un momento. Entonces, es importante para los fines que queremos y para poder aprender bien el sistema armonizado, de que cada país tiene un sistema en común, que es el sistema armonizado. Pero los países acoplan el sistema armonizado a su realidad regional y nacional. Importante. Regional y nacional. ¿Y cómo tú te das cuenta y cómo logras saber cuál es el sistema armonizado, cuál es nacional y cuál es regional? Si nosotros, para fines del Perú, usamos el arancel de aduanas aprobado por el Estado peruano, que fue el que te mandé, el que te puse en el aula, en el campus virtual, ¿no? Que es el Decreto Supremo 342 del 2016. ¿Qué es el decreto 342? Es como el Estado peruano ha acoplado el sistema armonizado, lo ha acoplado a la realidad peruana, a la realidad regional peruana y a la realidad nacional. Cuando te digo realidad regional, es los convenios que tiene el Perú con sus socios más cercanos. Por ejemplo, cuando hablamos de tratados y convenios, el convenio que más compromete al Perú en la región es el CAN, la Comunidad Andina de Naciones, el Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena es el firmado, es el que se conocía antes como Pacto Andino, es el firmado entre Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Es un acuerdo regional para eliminar referencias arancelarias, fronteras, intercambio de personas, cuando digo intercambio de personas es de poder cruzar las fronteras sin pedir pasaporte, ¿no? Según viajaba a Colombia, viajaba a Ecuador, simplemente con el DNI viajas, como si estuvieras yendo a una provincia del interior del Perú, ¿no? Intercambio cultural, por ejemplo, hoy una cosa muy importante que se está dando, la validez del título en Perú, como en Colombia, como en Ecuador, como en Bolivia. Si te vas a trabajar, se sale un trabajo en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, vas y con tu título del Perú puedes trabajar, no tienes ningún problema, ¿no? Y una de las cosas que hizo
este acuerdo fue, oye, ¿sabes qué? Como también tenemos muchas barreras arancelarias y el sistema armonizado no nos sirve por nuestra realidad, tenemos que acoplarlo. Sirve si hacemos comercio con el mundo, pero para comercio entre nosotros nos es un poco obsoleto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo acoplamos. Lo acoplamos. Igual con Chile, con Brasil hemos hecho acoples del sistema armonizado, ¿no? Y aquí te lo paso a explicar. El sistema armonizado en su versión del 2017, ya, dato, y apúntalo si quieres, porque quizás se lo voy a preguntar. Las enmiendas, las correcciones, las revisiones del sistema armonizado se hacen cada 5 años. Cada 5 años. La última revisión y adaptación fue la de la versión 2017, ¿no? El arancel de aduana que usamos hoy en día es el del 2017. 5 años, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. En el 2022 viene la siguiente enmienda. ¿Ya? Viene la siguiente enmienda. Esta que hemos pasado ha sido la sexta enmienda. La del 2017 ha sido la sexta enmienda. Entonces, en el 2022 vendrá la séptima enmienda. La séptima enmienda del arancel. Mira, ¿y por qué cada 5 años? Porque, mira, en un solo año cambia la tecnología. Y como este es un trabajo titánico, porque al momento son 1222 partidas nomás, mira. Y tienes que revisar una por una que no haya habido cambio. Una por una. Entonces, estas revisiones demoran 5 años y se propone, se lanza, oye, ¿sabes qué? Hemos revisado, la OMA dice, hemos revisado, y aquí está la propuesta de la nueva enmienda. Se la pasa a los países, a las regiones, y estos la acoplan a su realidad. ¿Qué quiere decir esto? El sistema armonizado se ha creado a nivel de partidas. De partidas. Tiene 21 secciones, que es la que hemos revisado ahorita, 21 secciones, tiene 96 capítulos. Hay un capítulo, el 77, que no se usa, está reservado, el capítulo 77. Tiene 1222 partidas. Hasta ahí llega el sistema armonizado. El sistema armonizado está compuesto por sección, por capítulo y por partida. Mira, sección, capítulo y partida. Y por ahí, las partidas, cuando se les agregan, ingresa la subpartida. Lo que habíamos hablado antes. Sección, capítulo, partida y subpartida. Cuando tú tengas la sección, tengas el capítulo, tengas la partida y tengas la subpartida, podemos hablar de sistema armonizado. Sección, capítulo, partida, subpartida. Esto no te lo olvides nunca. Nunca te lo olvides. Si estamos hablando de sección, capítulo, partida y subpartida, es el sistema armonizado. ¿Qué han hecho los países? Los países, para acoplar a su realidad, han creado grupos. Por ejemplo, el grupo del CAN se le llama el grupo andino. Es el grupo andino. Y el grupo andino, dentro, ha acoplado la subpartida, ha acoplado el sistema armonizado a su realidad. El grupo andino. Por favor, chicos, no prendan sus audios porque se interrumpe. Han creado la subpartida andina, y el Perú ha creado la subpartida nacional, las ha acoplado, eso lo vamos a ver ahorita. Y hay 6 reglas generales de interpretación. Estas reglas generales de interpretación son importantísimas para poder entender y saber usar el sistema armonizado. Ya vamos a explicarlas una por una. Es más, vamos a detallar una por una. Eso es en la siguiente clase. Y además, en la estructura del sistema armonizado
están las notas legales de sección y capítulos, y las notas legales de subpartidas. Si ya han tenido la oportunidad de usar su arancel, se van a dar cuenta que en cada capítulo hay una explicación. Hay una explicación que son las notas de subpartida. ¿Para qué? Para entender qué va ahí y qué no va ahí. Porque a veces hay cosas que parecen muy fáciles de clasificar, que se encuentran fácil, pero no es así. ¿Por qué? Porque están las notas legales de sección y capítulo y las notas legales de subpartidas que dicen, oye, este producto, si bien es cierto, dice que está ahí, pero por una función que tiene, va a otra partida. Oye, este producto va acá, pero por otra cosa que tiene, va a otra partida. Y por eso es importante conocer toda la estructura para saber de qué estamos hablando. Aquí les dejo un resumen también de lo que ya hemos hablado. Esto es lo mismo que habíamos hablado hace un momento. Y aquí estamos hablando. Vamos a hablar de cada una de las partes de la estructura. La primera es la sección. La sección agrupa varios capítulos. Ya, o sea, va abriéndose la pirámide, ¿no? La sección agrupa varios capítulos. Por lo menos debe tener uno. Ya, porque hay secciones que a veces tienen un solo capítulo. Como pueden tener 2, 3, 4. ¿No? Las secciones agrupan, o pueden tener un solo capítulo. ¿Ya? Acá hay unos ejemplos. La sección 7, que ya la habíamos hablado, son los plásticos y sus manufacturas. Caucho y sus manufacturas. En este caso, la sección, si no me equivoco, la sección 7 agrupa 2 capítulos, ¿no? Que es el de plástico y el de caucho. Y la sección 17, el material de transporte, solo uno. El capítulo, ¿no? Ya hemos hablado de la sección, bajamos al capítulo. El capítulo contiene, el sistema armonizado contiene 96 capítulos, ¿no? El último tiene la 97. ¿Por qué? Porque existe el 77 que no se usa para nada, ¿no? O sea, hay 97, pero, mejor explicando esto más fácil, hay 97, pero se usan 96, porque el 77 no se usa, está vacío. La OMA explica que es para usarla en un futuro, ¿no? No sabemos para qué. Es probable que con el tiempo se inventen nuevas mercancías, haya modificaciones en el tratamiento de mercancías, y dónde vaya y para qué vaya a ser usado este capítulo para estas nuevas tecnologías que pueden aparecer. No lo sabemos, está ahí. Es más, si tú lo buscas en el arancel, dice, capítulo 77, está en la página 60.609 del decreto que te pasé, ¿no? Dice el capítulo 77 reservado por una futura utilización del sistema armonizado. No sabemos para qué lo vamos a usar, ¿no? Dice, los capítulos agrupan una parte de la sección. Están indicados con números arábigos e igualmente se expresan a modo de título. Un secreto para dominar el arancel. Las secciones están con número romano, ¿no? Con números romanos. Sí conocemos los números romanos, ¿no? 1 es una raya, 2 rayas es 2, ¿no? Una raya y una V es 4, esos son números romanos. Y los capítulos están en número arábigo, en los números que conocemos comúnmente, el 1, el 2, el 3, el 4. Para diferenciarlos, ¿no? Para diferenciarlos sabemos que cuando te hable de número romano, o cuando veas número romano es la sección. Y cuando veas número arábigo es el capítulo, ¿no? Acá seguimos. ¿No? ¿Ve? Por ejemplo, hace rato hablamos de sección tanto, ahora hablamos de capítulos. El capítulo 87 son los vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres. Por ejemplo, por ahí vi a alguien que clasificó una bicicleta y la bicicleta va acá. Pues un vehículo automóvil. Puede ser un velocípedo. Ahí hay que ver bien a qué cosas se refiere esto. La bicicleta va acá, exactamente, va en el capítulo 87. Pero tienes que saber si es un automóvil, o si es un tractor, o si es un velocípedo, no lo sé. Por eso que es siempre importante conocer el uso y la función de cada una de las mercancías que vamos a importar. Cuando hagamos las prácticas te vas a dar cuenta de la importancia que es
Lo importante que es saber qué mercancía es la que estás trayendo. Pasamos al siguiente eslabón en la cadena, que es la partida, ¿no? Y hemos hablado ya de hemos hablado de la sección, hemos hablado del capítulo, y dentro de cada capítulo hay partidas, ¿no? Primero son las partidas. Es un código de 4 cifras, ¿ya? El capítulo era de 2 cifras. Ahora ya estamos hablando de 4. Vamos progresivamente. Acuérdate, la sección es en números romanos. El capítulo es de 2 cifras de números arábigos. Y la sección es de 4 cifras de números arábigos. Ya, si tú te das cuenta, y es más, yo te invito a que como te he mandado el arancel, también lo puedas ir viendo, porque en el arancel, lo que te estoy diciendo en el arancel se muestra mejor, se ve mejor, ¿no? Cuando hablamos de partida, estamos hablando de 4 dígitos, de 4 cifras, que designan una o varias mercancías, o categorías de mercancías. Respecto al capítulo, esta designación, lo que te decía hace rato, puede ser específica o puede ser genérica. Te puede decir expresamente lo que quieres traer, pero te puede decir también genéricamente. Un ejemplo, yo puedo traer un televisor, ya, pero si yo voy a buscar en el arancel televisor, Ultra HD de 55 pulgadas, no lo vas a encontrar, ¿no? Dirá por ahí, lo demás monitores. Entonces ya te acerca un monitor, y más abajo dirá, para uso doméstico, es un ejemplo, no es que diga así, donde tú ya sabes si es para uso doméstico, es el televisor que estás trayendo, pero no te lo dice expresamente. A eso se refiere con que puede ser específico o puede ser genérico. Cuando es específico, por ejemplo, los celulares, el celular sí dice específicamente teléfono celular. Hay cosas que son más fáciles y cosas que son más difíciles, ¿no? Por ejemplo, mira, la partida 3215, tintas de imprimir. Si tú estás trayendo una tinta para tu impresora, ya sabes que va ahí. Porque es una tinta de imprimir. Entonces, en este caso, la descripción es genérica. Pero podría pasar también que sea específica. Y en las partidas, tenemos las partidas cerradas y las partidas abiertas, ¿no? Las partidas cerradas, ¿qué quiere decir? Que se queden los 4 dígitos, y se completa con 0. Si tú ves que en el arancel hay 4 dígitos y completados con 0, es una partida cerrada. Pero por ahí puede haber casos en que hay de una partida, puede haber 2, 3 a más productos que vayan en esa partida, pero que se diferencian. Por ejemplo, el azúcar. No puedes decir azúcar, pero del azúcar hay varios tipos. Hay rubia, hay blanca, hay negra, hay así. Entonces se abre. Dice azúcar, pero este azúcar puede ser blanca, puede ser negra, o puede ser, no sé, morena. Y se abre. Esas son las partidas abiertas, que hay muchas en el arancel. La mayoría, es más, yo diría que la mayoría son abiertas. ¿Por qué? Porque es una decisión genérica, pero que se va convirtiendo en específica en cada una de las aberturas que tiene. No, es importante. Aquí te vuelvo a mencionar lo de la partida específica, que es la que expresa detalladamente la mercancía, como el caso de los celulares, y que no es posible conducir a errores, porque lo dice específicamente, tal producto es teléfonos celulares. Bueno, ya son 7:50, entonces aquí paramos un ratito, tomamos un break de 10 minutos para que descansen un poquito, porque es bastante teoría, y volvemos en 10 minutos para continuar con la clase. Adelante.
Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar. Creo que hubo un problema con la grabación, me comentaba ahí una de sus compañeras. Sí se está grabando, ya por si acaso, sí se está grabando la clase completa, ya no vaya a ser como la semana pasada, que creo que se grabó hasta el break. Pero nada, ya, ahora sí se está grabando. Entonces continuamos, ¿no? Habíamos hablado de la partida específica. También uno de sus compañeros me hizo una buena pregunta en el chat sobre las partidas abiertas. Mira, en realidad lo que sucede es que cuando una partida de 4 dígitos se abre, se convierte en su partida, ¿ya? Se convierte en su partida, que es de lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, de esta a la que sigue. ¿Ya? Entonces, ahí te explico mejor cuál es el punto con las aperturas de estas partidas. Pero es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces, las partidas específicas son, o también conocidas como partidas expresas, son las que te dan exactamente el detalle de la mercancía. O sea, está tal cual se conoce la mercancía, está en el arancel. Por ejemplo, los teléfonos celulares es un ejemplo, un claro ejemplo, porque en el arancel está teléfono de las redes inalámbricas y celulares, entonces sabes que es un celular, lo identificas simplemente con leer la descripción que está en el arancel. Y como está exactamente ahí, es imposible cometer un error, ¿no? Esas son las partidas expresas, las específicas son las más fáciles. Pero viene una complicación, ¿no? Cuando son las partidas genéricas, ¿no? Porque las genéricas, ¿qué es lo que pasa? Que designan ampliamente el contenido de las mercancías, ¿no? No te detalla exactamente el nombre de la mercancía que quieres importar, sino que agrupa muchas de estas mercancías y las junta en una sola partida, ¿no? Una partida genérica, dentro de la partida genérica, o partida bolsa, también como se le llama, y entran muchos productos que comúnmente, y si trabajan en agencias de aduanas o han visto en algo del mundo aduanero, estas partidas se le conoce como las demás, ¿no? Como las demás. ¿Por qué? ¿Por qué las demás? Porque ahí están todas las que no son expresas, están ahí en las demás, son todas las genéricas, ¿no? Y ahí se complica la clasificación. Permite en primera instancia especular de su contenido y conducirnos a errores, porque como no expresa, no te dice expresamente qué es la mercancía, sino es una descripción genérica, no permite, primero que te puede conllevar a tener errores. Entonces los técnicos de la aduana, que a fin de cuentas, en una revisión aduanera, son los que determinan cuál es la correcta, pueden, primero, especular de que no sea la correcta, y segundo, pueden cambiar la partida y podríamos tener problemas tributarios, ¿no? Y agrupa mercancías, lo que te decía, que no están expresadas en otras partidas, ¿no? Por eso se le llama las demás. No, todas las demás que no están en estas partidas expresas se encuentran en estas partidas genéricas, que generalmente donde ven las partidas en el arancel están al último. Si ustedes se dan cuenta y van a algún capítulo del arancel o alguna partida, van a ver que las últimas siempre son las demás. Las últimas en las partidas van a ver que son las demás. Miren en su arancel y lo van a corroborar. Y luego de la partida, de los 4 dígitos, viene la subpartida. Las subpartidas. Las subpartidas son estas partidas abiertas, ¿no? Que no terminan ahí, sino que se abren en muchas opciones, ¿no? Son las conocidas subpartidas de 6 dígitos. Se les conoce como código del sistema armonizado, porque ya te había dicho que para hacer sistema armonizado, ¿qué tenía que tener? Tenía que tener sección, tenía que tener capítulo, tenía que tener partida y tenía que tener subpartida, ¿ya? Este código en romano, el código en romano, más los 6 códigos en arábigo, en los números normales, son los que conforman la subpartida. Y al ser subpartida se convierte en el código del sistema armonizado, porque el código del sistema armonizado generalmente son los 6 números arábigos y antes el número de la sección, ¿ya? Pero para hacer la partida arancelaria, la subpartida arancelaria son solo los 6 dígitos. No sé si me dejo entender ahí. Está el código de la sección, ¿no? Más los 6 dígitos, el código de sección más los 6 dígitos es el código del sistema armonizado.
Los 6 dígitos solos es la subpartida del sistema armonizado. Y ahí hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque para clasificar lo que te pide, generalmente es la subpartida, no la sección. La sección te sirve para ubicarlo. Pero para clasificar en un documento, en un papel, en un documento de embarque, en una factura, en la DUA, en la DAN, en la Declaración Aduanera de Mercancías, generalmente se usan los 6 dígitos. Y más lo del alcance regional, nacional, que eso lo vamos a ver en esta misma clase, pero bueno, más adelante, ¿no? Entonces, si tenemos sección, tenemos capítulo, tenemos partida y tenemos subpartida, tenemos el código del sistema armonizado. Si tenemos capítulo, tenemos partida y tenemos los últimos 2 dígitos, estamos hablando de la subpartida del sistema armonizado, que es la que me interesa, que dominen, porque es la que manda en el mundo. La que manda en el mundo son estos 6 dígitos, hay que conocerlos. Que estos 6 dígitos en todos los países que usan el sistema armonizado no cambian. Es el mismo. Es el mismo. Si tú conoces el sistema armonizado acá en Perú y te vas a trabajar a Israel, y en Israel también se usa el sistema armonizado, no vas a tener ningún problema. Porque los 6 dígitos son iguales en todo el mundo. Es lo mismo. No cambia. En todo el mundo no cambia. Entonces, en la subpartida, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de subpartidas, que son las tintas de imprimir, ¿no? Si tú te vas a las tintas de imprimir, que están en la 32, en el capítulo 32, en la partida 32.15, vas a ver que dice, te lo leo del arancel, tal cual, dice, tintas de imprimir, tintas de escribir, de dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas. O sea, esta partida es expresa porque son tintas, pero hay muchas clases de tinta, ¿no? Y tú te das cuenta, cuando traes una computadora, a una impresora tienes la tinta negra, ¿no? Que es la base, y tienes la tinta roja, la tinta amarilla y la tinta azul, ¿no? Que son los colores primarios, ¿no? Que de estos colores, de la combinación de todos estos colores, es que salen los demás, ¿no? Los que tienen impresora de tinta se darán cuenta. Entonces, ya tenemos aquí 2 tipos de tinta, las tintas de colores y las tintas negras. Entonces el arancel, ¿qué ha hecho? Oye, ¿sabes qué? Vamos a abrir esta partida y la vamos a convertir en 2 subpartidas. La 32.15.11 son las negras y la 32.15.19 que son las demás, ¿no? Cuando una partida, ¿no? Cuando una partida termina con el 0, ¿no? Con una partida, que era la pregunta de su compañero, termina con el 0, se considera una partida cerrada, ¿no? Si por ahí hay una partida con un 1 y un 0, se le considera una partida abierta. Y si ya se considera no hay un 1 y un 0, sino un 1 y otro número, por ejemplo el 11, o el 9, o un 2, un 1, un 2, un 3, ya se le considera una subpartida. ¿Qué es lo importante? Lo importante es conocer las subpartidas, porque eso es lo que nos va a ayudar en el negocio del comercio internacional, la subpartida, ¿no? Las subpartidas también tenemos que hay subpartidas cerradas y subpartidas abiertas, ¿no? Por ejemplo, este caso de las tintas es una subpartida abierta, porque hay negra, hay de color y tienen 2 códigos distintos. Igual, la subpartida cerrada es la que se jala de una partida, pero que solo tiene un tipo. Que solo tiene un tipo. Pero como se tiene que completar para hacer sistema armonizado con los 6 dígitos, se le coloca el 0, ¿no? Por ejemplo, el queso fresco, y tenemos las subpartidas abiertas, las yemas de huevo, en este caso hay secas y las demás. Estos son diferentes productos que se van importando. En el arancel hay cosas bien raras, ¿ah? Que a veces uno dice, no, ¿eso qué van a importar? Pero, ¿tú cómo tienes que estar seguro de que se importa? Porque está en el arancel. Una, que en el arancel están todas las mercancías, pero aquellas mercancías que ya han bajado o que ya se han dejado de importar, se les ponen estas partidas bolsa, en estas las demás. Porque ya no es relevante su clasificación, ya no es relevante su importación, porque ya no aporta
a fines estadísticos, ¿no? Es por eso que tú vas a ver que en algunas enmiendas se aumentan las subpartidas, en otras se eliminan, porque se van revisando que hay subpartidas que ya no van más. Por ejemplo, una que yo veo que ya se va a eliminar en esta enmienda son los monitores, estos monitores que le llamaban de tubos catódicos, que eran estos monitores grandes que tenían como unos fluorescentes adentro, esos monitores de computadoras antiguos. Esto ya nada importa, pues ya todos los monitores que importan hoy en día son los LED, ¿no? Esta nueva tecnología, los LCD, bueno, que los LCD también incluso ya un poco que se han dejado de importar, ¿no? Es más, hasta quizás desaparezcan, porque hoy en día más priman las laptops, que ya tienen integrada la pantalla, ¿no? Entonces, los expertos hacen estos estudios y ven qué partidas se van eliminando porque ya no son relevantes para el comercio, porque ya no hay importación. Lo que se importaba hace 30 años ya no se importa hoy día. ¿Por qué? Porque las tecnologías van cambiando, las tecnologías van avanzando. Y esa también es una prueba de la necesidad de modificar el arancel cada cierto tiempo. Porque sí, porque avanza el mundo, avanza el comercio con él. Y al avanzar el comercio con él, avanza la tecnología y el comercio se tiene que acoplar a la nueva tecnología. Porque para los países es importante saber qué tecnologías también te importan. ¿Y por qué es importante? Porque los países siempre buscan estar a la vanguardia de los otros, ¿no? Siempre buscan estar a la vanguardia. El nuestro no se queda atrás, ¿no? Claro que por los temas políticos y todo eso, que ya está un poco más atrasado que los países del primer mundo. Pero al menos los países del primer mundo, ¿no? Cuando en Rusia se hace eso, los estadounidenses lo quieren tener. Y mejor. Los chinos también lo fabrican. Y así comienzan las guerras comerciales, ¿no? Las guerras comerciales. Y el sistema armonizado de mercancías y de codificación y mercancías también se acopla a estos cambios que existen en el mundo, ¿no? Esto nos lleva a lo que te decía al principio. El Perú está dentro de los países pertenecientes a la OMA y a la OMC. La OMA, la Organización Mundial de Aduanas, y la OMC, la Organización Mundial de Comercio. ¿Ya? Apúntalos. Te los puedo preguntar. Es importante conocer qué es la OMA, qué es la OMC. Es importante, ¿eh? La OMA, el Perú como miembro de la OMA, acepta el sistema armonizado para su aduana. La aduana en Perú, ¿cuál es? La SUNAT. La SUNAT aprueba y usa el sistema armonizado. Pero en vista de que el Perú tiene convenios regionales con los países alrededor de él, no tenemos convenio más importante, y creo que el siguiente módulo lleva en este curso de tratados y convenios. El convenio más importante que tiene el Perú a nivel regional es la Comunidad Andina de Naciones, que se le conocía antes como Pacto Andino. La Comunidad Andina de Naciones es la alianza, el tratado que ha hecho el Perú, lo ha firmado el Perú, lo ha firmado Colombia, lo ha firmado Ecuador y lo ha firmado Bolivia. En principio también iban a entrar Venezuela y Chile. Chile no quiso, prefirió hacer un tratado bilateral con Perú, un TLC que tenemos con Chile. Venezuela entró en la órbita de Chávez y de lo sucedido, entonces también fue suspendida y luego se le sacó del acuerdo, y quedaron estos 4 países andinos. Firmaron el acuerdo de Cartagena, se firmó en la ciudad de Cartagena de Indias, allá en Colombia, y se firmó el tratado de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, como te explicaba al principio, la CAN, ¿qué dijo? Oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un problema de comercio, porque si bien es cierto, usamos el sistema armonizado para mercancías en común, pero como queremos tener un único comercio, porque eso es lo que busca la CAN, eliminar fronteras y que sea un solo bloque de países para poder competir con los países del otro bloque de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué dijeron? ¿Sabes qué vamos a hacer para facilitar nuestro comercio? El sistema armonizado que se usa en todo el mundo lo vamos a acoplar para que entre nosotros pueda haber una mejor tecnología de comercio. Pueda ser más fácil hacer negocio con Colombia, con Ecuador y con Bolivia.
Entonces, ¿qué hicieron? La subpartida del sistema armonizado de 6 dígitos, dijeron, le vamos a agregar 2. Le vamos a agregar 2 para que en los países andinos, con el fin arancelario y con el fin estadístico, podamos tener una nomenclatura común, que sea la misma, que la misma partida que se importa de Perú a Colombia y de Colombia a Perú sea la misma. Y se creó la subpartida nandina. ¿Por qué nandina? Porque viene de la comunidad y es la propia de la comunidad andina. Y el Perú la acepta como tal, porque es signatario del Acuerdo de Cartagena. Y el Acuerdo de Cartagena obliga al Perú a aceptar este sistema nandino. Entonces, para recapitular, si hablamos de sistema armonizado, estamos hablando de capítulo, de partida del sistema armonizado y de subpartida del sistema armonizado, hasta los 6 dígitos. Aquí ya sacamos un poco la sección, porque la sección es solo referencial. Entra del capítulo. El capítulo son 2 dígitos de números arábigos. La partida del sistema armonizado son 4 dígitos de números arábigos. La subpartida del sistema armonizado son 6 dígitos de números arábigos. Hasta ahí estamos hablando de subpartida del sistema armonizado, de mundial, de todo el mundo. Si entramos a la región del CAN, donde está el Perú, se convierte en 8 dígitos. Y los 8 dígitos son la subpartida nandina. Nandina quiere decir perteneciente a la comunidad andina. Ya, esos son los 8 dígitos. Y el Perú, dentro de su propio y con fines ya internos, 1, estadísticos, 2, tributarios y 3, para también proteger su red de producción nacional, dijo, ok, vamos a aceptar la subpartida andina, pero dentro del Perú, vamos a crear una subpartida nacional del Perú, para que se nos sea más fácil a nosotros poder llevar un control de las mercancías que ingresan y que se exportan también, porque la partida también se usa para exportaciones. Claro que para las exportaciones es más con un fin estadístico. Para las importaciones es con un fin estadístico y tributario. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a acoplar el sistema armonizado que ya se acopló a la nandina. Esta nandina que viene del sistema armonizado la vamos a acoplar a nuestro arancel nacional. Y viene la famosa subpartida nacional de 10 dígitos, ya que es la partida que nosotros tenemos que aprender también, porque es la que se usa en Perú, ¿no? Cuando quieres hacer un negocio internacional con un país que no sea de la CAN, son los 6 dígitos. Cuando quieres hacer un negocio con los países de la CAN, son los 8 dígitos. Y cuando quieras hacer un tema estadístico tributario interno en el Perú, tanto para exportación como importación, se tienen que manejar los 10 dígitos. Esto es más para un tema de las agencias de aduanas y de la SUNAT, porque agencia de aduanas y SUNAT tienen que tener conocimiento, y en la DUA se tiene que declarar, en la DAN se tiene que declarar los 10 dígitos. Importante ahí. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer? La pueden escribir en el chat o pueden prender su micro y me la dicen también, no hay ningún problema. Ya no hay ningún problema con eso. Esto quiero que les quede claro. A 2 dígitos es el capítulo. A 4 dígitos es la partida del sistema armonizado. A 6 dígitos la subpartida del sistema armonizado. 8 dígitos la subpartida andina. Y para hacer negocio en el Perú, trabajar en agencias de aduanas, numerar declaraciones en la SUNAT, ver tema de importación y exportación, la subpartida nacional de 10 dígitos. ¿Ya? Ahora, no todas las mercancías tienen subpartida nacional. ¿Ya? Ahí a veces se comete un error en pensar que todos tienen subpartida nacional. No. Hay algunas que simplemente se quedan en la subpartida del sistema armonizado, en 6 dígitos. Y tú dirás, pero en la DAN te piden 10 dígitos. Exactamente, te piden 10 dígitos. ¿Por qué? Porque se completan con ceros. ¿Ya? Si tú ves en el arancel una subpartida nacional que solo encuentra 6 números, vas a ver que para llegar a los 10 se completa con ceros. ¿Ya? Porque no todas las mercancías necesitan tener subpartida nacional.
tienen su partida nacional aquellas que el Estado peruano ha visto necesario colocarla para un tema de tributación y de estadística en Perú. Eso lo hacen los expertos del Ministerio de Economía. Ya, ellos son los que lo hacen. Y vas a ver que la mayoría, porque la mayoría no tiene los 10 dígitos, son muy pocas las que tienen los 10 dígitos. La mayoría se completan con ceros. Pero si vamos a hablar de sistema armonizado en Perú, estamos hablando de 10 dígitos. No se vayan a olvidar. Ya no se vayan a olvidar. Yo cuando les pida, oye, ¿sabes qué? Clasifícame tal cosa, te estoy pidiendo con 10 dígitos. Profe, pero encontré 6. ¿Qué tienes que hacer si encuentras con 6? Completar con ceros. Siempre y cuando esté a 100 el arancel. Ya no vas a completar con ceros porque te olvidaste o porque no. Corroboras que esté en el arancel con los ceros, ¿no? Adelante. Y con los ceros, detrás al final. Y así se clasifica. Cuando veamos técnicas de clasificación lo vamos a ver. Pero es bueno tener el concepto. ¿Ya? Este cuadrito de acá, de esta pantalla, este cuadrito tiene que ser tu Biblia en este curso. Este cuadrito. Lo demás que hemos hablado es teoría. Importante conocerlo. Pero todo se resume en este cuadrito de acá. Este cuadrito es el importante, ese cuadrito amarillo. Ya, entonces, igual, esta diapositiva está en el aula virtual, se está grabando la clase, lo vas a ver ahí. Pero este cuadrito te tiene que acompañar. Tiene que ser tu compañero de vida durante esta clase. Y también cuando hagas negocios internacionales, cuando comiences a trabajar, ¿no? Es importante saber, ¿ya? Entonces, vamos al último punto, que es el punto más largo de la clase de hoy. No voy a tratar de hacerlo lo más despacio posible para entenderlo, ¿ya? Porque esto sí puede resultar un poco complicado, ¿ya? La nomenclatura, para entenderse, porque hay que entenderle la nomenclatura, el sistema armonizado y el arancel de aduanas de Perú, ¿no? Porque el sistema armonizado es para todo el mundo. Para Perú, la acoplación, el acople que ha hecho Perú, se llama arancel de aduanas. El que yo te mandé, el que te dejé en el aula virtual. Entra a tu campus virtual y vas a ver ahí está el arancel, que es este de aquí, yo lo tengo aquí impreso, ¿no? Ahí está en formato PDF, pero es lo mismo. Ya, si tú quieres lo puedes imprimir, ¿no? Pues yo sí no te recomiendo imprimirlo porque son muchas hojas, ya, pero capaz, ¿no? Capaz, o también esto lo puedes conseguir en la editora Perú, en la avenida Alfonso Ugarte, también se puede comprar, ¿no? Ahí está la editora Perú, que es donde editan el diario oficial El Peruano, ahí también se puede conseguir si deseas impreso, ¿no? Yo lo uso impreso, pero hay veces que estoy fuera de casa, estoy en la oficina y me lo he olvidado aquí en la casa, pues estamos haciendo el tema del home office. ¿Qué hago? Lo uso de mi laptop o de mi tablet o de mi celular, ¿no? También lo tengo ahí, ya con las nuevas tecnologías. Pero siempre los que somos un poco aduaneros, un poco más antiguos, nos gusta el papel, la papelería, ¿no? Que es otra cosa. Otra cosa que ha sucedido con la aduana, y ya creo que te lo comenté la semana pasada ya como primicia, es que la aduana ha eliminado papeles, ¿no? Ya la aduana no recibe papeles en los regímenes de importación y exportación. Todo se hace a través del portal de la SUNAT, para que también veas que en medio de crisis también aparecen las oportunidades, ¿no? La aduana ha visto, oye, ¿sabes qué? Porque ha habido bastante personal enfermo, ¿no? En la aduana. Oye, ¿sabes qué? Oye, tenemos la pandemia, el comercio avanza, porque el Perú se había quedado. El Perú se había quedado en el tema de aduanas. Éramos una de las aduanas que pedían más papeles. Pedían 1 millón de papeles por nada. Papeles para nada. Entonces, ¿qué ha hecho la aduana? Ha simplificado trámites. Oye, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a pedir papeles. ¿Para qué? Si todo lo tengo en la nube. No existe la nube. Estos nuevas tecnologías donde yo puedo subir 1 millón de documentos y tengo acceso y se quedan ahí siempre. Siempre que puedo consultar, puedo entrar y verificarlos. Entonces, la aduana, en vista, lo iba a poner ya en práctica a fin de año, pero la pandemia todo lo adelantó, porque la pandemia a ti y a mí nos cayó como un rayo, como un balazo de agua fría, ¿no? A muchos nos paró la vida, ¿no? Nos cambió nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Antes no se daban estas clases virtuales. Nos hizo dar la oportunidad, ¿no? De innovar, de aprender. Y a la aduana también le has hecho lo mismo, ¿no? Y la aduana ha dicho, ¿sabes qué? Ahora todo lo voy a hacer digital. Porque para así
digital, lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa. Y así. Ahorita los regímenes de importación y exportación son los que han entrado. Entrarán los demás, porque aún hay regímenes, los que se ven menos, que no entran, pero entrarán, ya están en capacitaciones. Y de verdad, esto nos va a convenir a todos, porque nos hace las cosas, nos hace la vida más fácil. Entonces, volviendo al tema del estudio del sistema armonizado del arancel, hay acciones, objetos auxiliares, que se le conocen del estudio de la nomenclatura, que son aquellas ciencias, aquellos métodos, lo definiría yo, que nos ayudan a poder entender la nomenclatura, a poder entender el sistema armonizado, que no es algo fácil, es algo... Mira, yo te lo digo, es práctica. Es práctica. En la teoría, en verdad, para clasificar y ser un buen clasificador, necesitas práctica. Es por eso que te mandé a que busques 5 cosas en tu cuarto, para que vayas practicando. Porque para el viernes ya no vas a buscar 5, vas a buscar 15. Y no que estén en tu cuarto, sino que estén en otros momentos. Eso al final te lo comento. ¿Ya por qué? Porque acá necesitamos práctica. Para aprender a clasificar necesitamos práctica. Entonces, la ciencia, ¿no? La ciencia o el estudio que se encarga de definir las mercancías se llama merceología. La merceología, los merceólogos son aquellos expertos en clasificación. ¿Ya? Los merceólogos son aquellos expertos a los que recurrimos cuando tenemos dudas de dónde va una u otra mercancía. Estos merceólogos es algo titulado, ¿no? Y se define como el estudio tratado de las mercancías, ¿no? El merceólogo es el experto en mercancías, el que puede clasificar la palabra autorizada, ¿no? Aquí en Perú, ¿dónde están los merceólogos? En SUNAT. En las agencias de aduanas. Ahí están los merceólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque como es tema, acá hay un tema tributario, ¿ya? Si no lo sabes, la SUNAT aplica multas, aplica sanciones cuando se clasifica una mercancía en una subpartida incorrecta. Si tú clasificas una mercancía en una subpartida incorrecta, existe una sanción, que puede ser una sanción con incidencia tributaria o puede ser sin incidencia tributaria. ¿Cuándo es con incidencia tributaria? Cuando trajiste una partida que de Advaloren pagaba 0, la aduana te la cambia a una que paga 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso para la aduana? Es una falta, que son tributos dejados de pagar. ¿No? Vulgarmente hablando, la aduana piensa que la has querido engañar, porque la aduana siempre piensa mal, ¿no? Es lo primero que piensa. ¿Y cuál es el castigo? El castigo, bueno, tú dirás, bueno, ya, si me cambian la partida, pues pagaré lo que he dejado de pagar. No, el castigo es pagar el doble de lo que has dejado de pagar. O sea, debiste pagar 100, no se lo pagaste a la aduana porque pusiste una partida errada, la aduana ya no te cobra 100, te cobra 200. Ese es tu castigo. Te castiga. Esos son cuando son coincidencias. Es por eso importante conocer cuál es la partida correcta. Esa es la importancia también, ¿no? Porque nadie trabaja pues para pagar multas, ¿no? Porque obviamente las agencias de aduanas no son las que asumen las multas, ¿no? Se las pasan a sus colaboradores, ¿no? Porque para eso también pagan a un merceólogo para que clasifique, ¿no? Otras denominaciones, en Inglaterra lo conocen como Commodity Science y en Francia como Merchandise, no sé cómo se pronuncia en francés, pero así se le conoce, ¿no? Pero en Perú, en España, se le conoce como merceólogo, la merceología. Es un término bien conocido. Y se apoya en las ciencias auxiliares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el arancel, como hay todo tipo de mercancía, también existen las mercancías químicas, porque los químicos también se importan, también se exportan, se traen al Perú para fabricarlos, para trabajarlos, para hacer nuevas cosas. Los proyectos mineros, los proyectos de gas, los que construyen las carreteras, traen insumos químicos. Y para clasificar un químico, no hace falta, a veces
nos fastidian un poco, ¿no? En nuestro trabajo. Dicen, para clasificar un químico necesitan su tabla periódica de los elementos químicos, ¿no? Donde está el hidrógeno, está el sodio, está el hierro, está el silicio, o sea, un montón de elementos químicos. Pero en el arancel no está simplemente eso, están términos químicos, ¿no? Justo hace unos días traíamos no recuerdo bien el nombre, hexafluoruro de azufre. Yo le decía a mi jefe, oye, ¿con qué se come eso, no? Hexafluoruro. Yo en mi vida había escuchado el hexafluoruro de azufre. Y un cliente estaba importando y nos había pedido colocar la partida arancelaria, no porque quería ver el tema de trámite de desojanaje. ¿Qué tuvimos que hacer? Fuimos donde el merciólogo, y el merciólogo se comunicó con un químico amigo suyo que habían trabajado antes en la aduana, y logramos determinar la partida. No porque el químico supiera de aranceles, el que sabía de aranceles era el merciólogo. Y el merciólogo se apoyó en este químico para descubrir de qué se trataba en el arancel cada concepto. El merciólogo, mira, se apoya en la química, se apoya en la física, porque también hay cosas físicas, se apoya en la botánica, hay plantas. Si tú buscas las plantas, el reino vegetal, ¿no? Eso está en la partida 03, ¿no? Yo con la 04, perdón, está en la 07, ¿ya? Ahí vas a encontrar, por ejemplo, dice, ¿no? Para las arberjas, dice, arberjas, guisantes, chícharos, pisum sativum, que es el nombre de la familia de las arberjas, el nombre científico. Y uno que no sabe esto, ¿dónde tiene que recurrir? A un botánico que sepa este nombre. La zoología, porque también en los animales también hay los nombres científicos de los animales. Las matemáticas. Oye, hay cosas en el arancel que hablan de fórmulas matemáticas. Mira, yo, por ejemplo, matemáticas en el colegio lo pasé con las justas. Entonces, ¿dónde tengo que apoyarme para poder clasificar bien? En las que saben, en los matemáticos. También tenemos la mineralogía, porque, por ejemplo, el Perú es campeón y parte de su desarrollo futuro, post pandemia, va a ser en los proyectos mineros, ¿no? Hoy tenemos proyectos mineros que Quellaveco, Toromocho, Tía María, que son los que se deben desarrollar. Y obviamente, para traer todas estas mercancías para las minas, hay que conocer, hay que trabajar con los ingenieros de minas, con los mineralogos, ¿no? Pero ingenieros de minas, los metalurgos, la metalurgia, los estadísticos, los biólogos, la anatomía, ¿ya? Anatomía también, porque también se traen todos estos productos. ¿Y qué necesitamos para poder clasificar merciológicamente, para poder usar la merciología, ¿no? ¿Qué necesitamos saber? ¿Ya? Porque mira, es lo que te decía al principio, el gran error de nuestro país para la clasificación arancelaria es no saber lo que traemos. No conocemos la mercancía que importamos. Y es importantísimo, es básico, es vital. Vital conocer qué es lo que estamos trayendo para colocar una partida arancelaria, una subpartida nacional correcta. Necesitamos saber el nombre comercial, el nombre técnico, que no es lo mismo. Nombre comercial y nombre técnico no es lo mismo. Nombre comercial es cómo tú vendes el producto. El nombre técnico es un nombre de fábrica. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo vender una pintura, ¿no? Una pintura Vencedor. Ese es su nombre comercial. Pero su nombre técnico capaz es látex. O capaz es base. O capaz tiene otro... Es un ejemplo. No digo que sea así. Es un ejemplo. La forma de presentación. Si vienen unidades, si vienen sets. Si viene armado, si viene desarmado. Cuando veamos técnicas de clasificación te vas a dar cuenta porque es importante saber si viene solo, viene en set, o es un conjunto, o es una máquina que tiene muchos componentes. No, por ejemplo, si es una máquina que tiene muchos componentes y tiene muchas partidas, ¿dónde la mandas? Si es una máquina que tiene un monitor que va a la partida de los monitores, tiene un teclado que va a la partida de los teclados, tiene un motor que va a la partida de los motores.
¿Dónde la mandas? Importante por eso saber. Los componentes. ¿Qué la compone? ¿Qué viene dentro de esta máquina? Que puede estar en varias partidas. El uso. ¿Para qué la vas a usar? ¿En qué? Porque como te mencionaba al principio, no hay partidas, hay mercancías que se clasifican por su uso, por su materia. Pero más que la materia, muchas veces prime el uso. Esto pasa con las computadoras. Cuando uno piensa en computadoras, mira, y este es un caso muy curioso porque a mí también me pasaba. En el capítulo 85 están todos los instrumentos que funcionan con electricidad. Todo lo que sea eléctrico va al capítulo 85 en las diferentes partidas y subpartidas que tiene el capítulo 85. ¿No? Las diferentes. Pero las computadoras no van en el capítulo 85, van en el capítulo 84. Y yo decía, ¿pero por qué? Si la computadora, es cierto, funciona con electricidad, ¿por qué no va al 85? Y resulta que en la 84, la 8471, ¿no? Si tienes tu arancel por ahí, lo puedes ver, ¿no? Si lo tienes abierto ahí en tu computadora que te lo pasé, la 8471 habla de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos. Y la computadora, si bien es cierto, funciona con electricidad, pero su función principal no es que funcione con electricidad. La función principal de una computadora es procesar datos, como lo estamos haciendo ahorita. Esta clase que estamos teniendo a través de la computadora, ¿la computadora qué hace? Capta la imagen, procesa los datos y lo transfiere a las computadoras, a los celulares de ustedes. Entonces, no se clasifica por cómo funciona, sino se clasifica por qué hace, por el uso que se le da. Como es una máquina de uso de datos, la saca del 85, que son eléctricos, que se debería clasificar por cómo funciona, y la manda a cómo se usa. Porque se clasifican mayormente por su uso, del 84 en adelante. Mira, es por eso que es importante conocer el uso del producto que vamos a traer. Los catálogos, esto es sobre todo vital para lo que son mercancías, para lo que son maquinarias. Los catálogos. Hoy en día tenemos una herramienta vital que nos ha cambiado, que yo digo, a los aduaneros les ha cambiado el mundo, que es en YouTube. Porque en YouTube es un catálogo en video. En YouTube está todo producto que hay. Y si tú quieres saber, por ejemplo, el otro día teníamos aquí en mi casa a mi pequeño un poco con fiebre. Nos habíamos comprado un termómetro de estos modernos y no sabíamos cómo usarlo. ¿Dónde aprendimos a usarlo? En YouTube. En YouTube decía, tal modelo se usa así, así, así. Igual nos sirve para la merciología, con el tema de catálogo. La información técnica que va de la mano con el catálogo. La información técnica de quién lo ha hecho, del fabricante. Los análisis de laboratorio para los químicos. Difícil clasificar químicos, porque a veces cuando viene la ficha técnica del químico, te hablan de cosas que, oye, ¿qué es esto? Y los análisis de laboratorio, explicados por un químico, te pueden ayudar mucho en saber qué tipo de mercancía estás trayendo. Los elementos auxiliares, ¿no? No todos somos merciólogos. Y no en toda parte, ni en todo trabajo hay un merciólogo. Pero tenemos elementos auxiliares que nos ayudan a clasificar las cosas posibles, que son las notas. Una es las notas explicativas. Ya, cada partida en el arancel tiene una información genérica, no habla mucho, pero existe adicional, anexo a esto, anexo al arancel, existen las notas explicativas, donde te explican cada subpartida, cada partida, cada capítulo te explica, aquí va tal cosa. Y eso es lo que te ayuda muchísimo a poder clasificar. Las notas explicativas, que te las voy a dejar en el campus virtual. Pesan un poco, pero te las voy a dejar ahí, o si no te las dejo en un link de Google, como te he dejado esta presentación, para que las tengas y te sirva, te ayude. Los índices de criterios OMA, ¿ya? ¿El índice de criterios qué es? Es
la explicación de la OMA, donde dice, yo he puesto este producto en tal partida por tal cosa, tal cosa, tal cosa, que son los criterios de los expertos. Porque los expertos son los que han hecho el arancel, ¿no? Estos criterios de los expertos están resumidos, están, la OMA los ha puesto en un compendio y lo ha puesto al alcance de los usuarios. Las tablas de correlaciones. ¿Qué son las correlaciones? El arancel tiene una historia muy larga, que ya lo hablamos en el primer capítulo, en la primera clase. Ha habido enmiendas, se han ido eliminando partidas de cosas, que era lo que te decía antes, cosas que ya quedaron obsoletas para estar en el arancel porque ya no se importan. ¿Qué se ha hecho? Se ha ido eliminando y se han ido juntando en otras partidas, en estas partidas bolsa que te hablaba al principio. Las correlaciones, ¿qué son? Son listas, son tablas que indican, oye, en el 2012, que es la enmienda anterior a la de 2017, habían 5 partidas. Pero en el 2017 estas 5 partidas las hemos eliminado y las hemos juntado, las hemos juntado en una. Entonces, ¿cuál es la correlación? La partida del 2017 está correlacionada a estas 5 partidas del 2012. También nos sirven estas correlaciones para saber que en el 2012 se clasificaba en tal partida, ahora ya no se clasifica ahí, sino se clasifica en esta del 2017. Porque se tiene que clasificar en el arancel vigente en el momento que se va a hacer la importación. Hoy en día, el arancel vigente es el del 2017. El del 2017. En el portal de la SUNAT está la correlación también. Donde te enseñé a entrar la vez pasada, no sé si recuerdas, donde estaban las restricciones, al costado de restricciones también menciona correlaciones. Ahí lo podemos consultar. En el portal de la SUNAT están en formato Excel, por eso son mucho más fáciles. Ya en el de Loma están en formato Word, que es un poco más fastidioso de buscar. Pero en el portal de la SUNAT están en formato Excel, es más fácil. El índice alfabético de productos químicos. Mira, el dolor de cabeza de todo aduanero, de todo merceólogo son los productos químicos. La OMA también brinda un índice de productos químicos. Y las notas explicativas también te indican qué producto químico es cuál. El problema es que como usa términos químicos, porque para hacer esto lo ha hecho un químico, ¿a quién tienes que recurrir para entenderlo? A un químico. Es así. Las bases de datos que existen en el portal de la SUNAT, que existen en plataformas como TradeMap, como CISEX, el portal de SUNAT mismo, el portal de MINCETUR, esas entidades gubernamentales e internacionales, el Banco Mundial, tienen toda la información de los movimientos arancelarios en los países. Hay mercancías que traen otros importadores. Obviamente, que como competencia, no voy a llamar a mi competidora a pedirle, oye, ¿qué partida tienes? Porque no me la vas a querer dar porque es un tema de confidencialidad. Pero como son información pública, porque se le brinda al Estado y el Estado tiene una ley de brindar datos públicos en las diferentes plataformas estatales, podemos consultarlas. También te voy a enseñar cómo buscar partidas en el portal de la SUNAT. Al menos en el portal de la SUNAT sí te lo voy a enseñar. Si nos da el tiempo, también te enseñaré en TradeMap. Si nos da el tiempo. Pero, principalmente, y es el que se usa en Perú, usaremos la base de datos de SUNAT. Hablamos de las notas explicativas, ¿no? Ya su nombre lo indica. Son explicativas porque explican cada partida, ¿no? Te dicen, oye, esta partida dice esto, y te dice, pero dice esto ¿por qué? Y te explica el por qué, ¿no? Es bien interesante, ¿eh? Porque primero que te permite conocer cosas nuevas, ¿no? A veces hay cosas, yo con el arancel he aprendido una de cosas, porque es importante saber de todo, ¿no? Y se aprende clasificando. Mira, clasificar es bien bonito. Cuando veas las técnicas te vas a sorprender. Es más, yo por ejemplo, yo tengo un vicio de que cuando veo algo, lo clasifico. Cualquier cosita, la clasifico. Porque es importante, eso me sirve también de práctica, ¿no?
no forman parte del convenio porque las notas explicativas no están dentro del sistema armonizado. ¿Ah? No son parte del sistema armonizado. ¿Qué buscan las notas explicativas? Las notas explicativas, como su nombre lo dice, explicar. Si bien es cierto, no están dentro del convenio, pero sí la OMA los auspicia. O sea, son válidas. La OMA te dice, oye, ¿sabes qué? Esta información yo la he revisado, porque la he hecho yo, no está en el convenio, pero te sirve. Te sirve para ubicar, para tener una correcta clasificación. Este es el índice de criterios que ya te lo había explicado. Las tablas de correlaciones, ¿no? Acá te habla de las otras nomenclaturas que existen, ¿no? La NALADISA, que es de los países de la LADI, ¿no? Los países de la LADI, que son está también, Perú también tiene convenios con el LADI, ¿no? Con Brasil, con Uruguay, con Argentina, con Chile, ¿no? Que eran lo que antes era la Mercosur, ¿no? El Mercosur se transformó y se convirtió en LADI, ¿no? A Paraguay lo sacaron, lo estuvo suspendido mucho tiempo Paraguay por un tema que tuvo comercial con Uruguay y con Argentina, ¿no? Hoy en día ya está volviendo, ¿no? La navandina, que son, eran nomenclaturas antiguas que se usaban en la zona de la Amazonía, ¿no? Convenios de Perú con Colombia. Había mucho de esto antes, ¿no? Que ya todo esto se ha ido resumiendo a lo que es la nandina, ¿no? Que se usa también para trámites de leyes de Amazonía, de PECOS, que eso lo vamos a ver cuando hagamos el tema de tributación aduanera, ¿no? Ya habíamos visto el índice alfabético de los productos químicos, ¿no? Ahí también la OMA, dentro de estos índices alfabéticos, tiene partidas referenciales también, ¿no? Hay partidas referenciales de productos químicos, pero que la OMA sí dice son referenciales. O sea, se lava las manos, dice, oye, te lo pongo de guía. Ya tú ves si lo clasificas ahí o si tu químico indica otra cosa, ¿no? Las bases de datos, lo que te hablaba, ¿no? Y eso es todo por hoy con la clase. A ver, ¿hay alguna pregunta? Por favor, chicos, hagan las preguntas, porque se tienen que llevar bien claro el tema, ¿no? Hagan la pregunta, si no pueden prender el micro, pueden escribirla en su chat. Mira, hagan las preguntas antes de que yo las comience a hacer, ¿ya? Adelante, pueden hacer la pregunta que deseen. Mientras voy abriendo la lista. Profesor, buenas noches. Le habla Carlos, yo creo. Hola, Carlos, buenas noches. Adelante. Profesor, una consulta. Sí. Justo que usted está hablando de maquinaria. ¿Y cómo sería eso para encontrar una partida así perfecta para una maquinaria según el vista de aduana? Porque yo sepa lo que es mercadería chica, que son ropa, es boletín químico, sí o sí. Pero para lo que es maquinaria, ¿cómo sería? Mira, hay varias formas, ¿ya? Una forma es tener el catálogo correcto, conocer el uso correcto. Pero si tú no quieres tener discrepancia con la aduana, así como hay el boletín químico, también existen las resoluciones de clasificación, ¿no? Que son, ¿cómo se hacen las resoluciones de clasificación? Se presenta un documento, antes era documentario, ahora se hace a través del portal de la SUNAT, un documento a la aduana solicitando clasificación para tal mercancía, ¿no? Adjunto al documento tienes que adjuntar el catálogo de cómo funciona la máquina, y la aduana toma un tiempo, ¿no? Bueno, por procedimiento administrativo debería tomar 45 días, pero no toma los 45 días, ¿no? Es menos. Y emite una resolución que es obligatoria y válida para todas las aduanas de la República. Y dice, en la resolución dirá, la máquina tal se clasifica en la subpartida tal. Y ya con eso tienes un sustento de parte de la aduana para no tener discrepancias con el vista. ¿Qué sucede? ¿Qué tienes que hacer? En tu DAN, cuando le quieren y declaren tu DAN, se coloca el número de esta resolución. Entonces, cuando la aduana la revisa, ve el número de la resolución que ha emitido y dice, oye, ¿sabes qué? Esta máquina ya la revisamos, ya sabemos lo que es, por tanto, te aceptan la
partida como válida. Es una buena forma de evitar que haya discrepancias con la partida. Claro que no todos lo hacen, porque lamentablemente vivimos en el país de la corredera, de la correteadera, y no se puede esperar tanto. Pero una buena forma de que no haya discrepancia con el vista es esta que te digo, ¿no? Y lo otro es contratar con un merciólogo o con un experto en una agencia de aduanas que coloque la partida correcta, teniendo siempre y cuando la información clara de parte del dueño de la carga, ¿no? Pero digamos, la mercadería ya tiene DUA, digamos, el vista de aduana, sé que cada uno tiene su criterio, ¿no? Uh -huh. Y ¿cómo sería cuando ya están, digamos, en aduana ya de mercadería? Ya. Eh, Cuando ya esté en aduanas, ya él va a determinar cuál partida es la correcta. Ahora, tú, es cierto, le puedes sustentar con términos técnicos, ¿no? Puedes hacer una sustentación con tu referencia de otras importaciones, con tu ficha técnica, con tu clasificación de parte de un merciólogo, le puedes pelear a la aduana. Pero ¿qué sucede? Que hasta que tú no le ganes a la aduana, la mercancía se queda ahí. Y hay otros sobrecostos, ¿no? Que son almacenaje, los sobrecostos que ya conocemos. Entonces las personas, los agentes de aduanas, por experiencia te lo digo, pues yo soy agente de aduanas, prefieren darle la razón a la aduana y dejarlo ahí, ¿no? Pero a la aduana sí se le puede responder con temas técnicos, con fichas técnicas, con referencias de otros importadores y toda esta documentación, ¿no? ¿Alguien más? ¿O te quedó, Carlos, o falta algo no, más? sí me quedó claro. Ya, gracias. Gracias a usted. No te preocupes. Bueno, creo que no hay más consultas. Otra cosa, hablé con la coordinadora académica y me dio la indicación de que las tareas las tienen que mandar por el campus virtual. Ella va a habilitar para que manden las tareas por ahí, ¿ya? 5 productos, ¿ya? Era lo que te dejé la semana pasada. Eso hay que mandarlo, ya lo mandan por el aula, por el campus virtual para yo revisarlo. Y para el día viernes, mira, te voy a dar hasta el viernes. Ya para el día viernes vas a mandar 15 productos. Ya no solo en tu cuarto donde estés, puede ser de la calle o puede ser los que tú veas. 15 productos. ¿Ya por qué? Porque para dominar este curso necesitamos práctica. Práctica. Y es mejor equivocarnos aquí en la clase que equivocarnos cuando estemos trabajando. ¿Ya? Entonces, la tarea para hoy eran 5. 5 de los que están en la casa, en tu cuarto, no hay problema. Con la pregunta, si están en tu casa no hay ningún problema, están bien, no hay problema. ¿Ya? Pero ahora necesito 15, que pueden ser que estén en tu casa, o que estén en la calle, o que tú hayas visto en internet, no lo sé. Pero necesito 15. ¿Ya? Y igual le pones la partida, ¿no? La subpartida, usas el arancel que te mande. ¿Ya? Esto es para el viernes, ¿ya? Pero todo lo mandan con su nombre, por favor, a través del campus virtual, ya que la coordinadora va a habilitar la opción para que puedan subir, ¿ya? Entonces voy a ver aquí para pasar la lista. Profesor, ¿los 15 productos solamente es partida, ¿no? ¿La partida o algo más? Mira, solo la partida. Ya solo la partida. No entremos todavía en tema de Solo la- tributación, eso, porque eso es otro curso, en realidad, que lo van a dejar más adelante. Pero con la partida es suficiente. O sea, mejor dicho, con la subpartida, con los 10 dígitos, ya con los 10 dígitos, con la con subpartida los 10 del dígitos. arancel. Exacto, la nandina. Entonces, profe, es la subpartida, 15 productos con la subpartida. Con la subpartida nacional, de 10 dígitos. Exactamente. 15 productos con la subpartida de 10 dígitos. Ya, ya, ¿Ya? profesor, gracias. A ver, entonces vamos a llamar la lista. Me dicen presente los que pueden o lo escriben en la caja de comentarios. Jonathan Barahona. Jonathan Barahona, está. Alex Carranza. Ah, Barahona sí está. Alex también presente. Ya, muy bien. Barahona presente, Alex presente. José Córdoba. Presente también, gracias.
Maricel Violeta Garro. Maricel Garro. Adrián Pinto. Presente. Gracias. Leonardo Quevedo. Leonardo Quevedo. Milagros Quinto. Gracias. Raiza Ríos. Raiza Presente, Ríos. profesor. Gracias. Presente. Melina del Pilar Roca. Gracias. Mireya Serrano. Presente, profesor. Gracias. Alexandra Tello. Presente, profesor. Gracias. Claribel Ulfe. Claribel Ulfe. Rodrigo Valencia. Y Carlos Yucra. Presente. Muy bien. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención el día de hoy. No se olviden de mandar la tarea anterior por el aula virtual y la que les he dejado hoy día es para el viernes. Ya, entonces nos vemos el día miércoles en la siguiente clase. Sí se está grabando, por si acaso, para que la tengan ahí en su... La suben en el aula, la tienen disponible después en el aula virtual. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Hasta este miércoles que viene. Gracias, nos vemos. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Ok, profe, hasta luego. Buenas noches.